Muy buenas noches, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Betty Morales, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Marieta Olivo, Araceli, muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos listos. Angelita, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi hermanita Rocío Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Francisco Javier, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a la clase de discipulado. ¿Cómo estás, Carmelita? Muy buenas noches. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. ¿Qué tal, Bertita? Un abrazo. Muy buenas noches. Con gusto los saludo, ¿sí? Deseando ya podernos reunir y podernos saludar personalmente. Gracias a Dios, ya el día se acerca cada día más. Esperamos que el Señor nos indique el momento adecuado para podernos reunir nuevamente. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes. Vicky, buenas tardes. Alabado sea siempre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Esperemos que todos se encuentren bien. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marinita. Un abrazo también para ti con mucho cariño. Bueno, pues empecemos orando, mis hermanos, porque tenemos muchas escrituras, sí, para el día de hoy también. Margarita Osorio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y sabemos que, ay, Carmelita, tú eres más hermosa todavía. Dios te bendiga grandemente. Bueno, pues oremos para que podamos empezar nuestra clase. ¿Les parece bien? Bueno, entonces oremos todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos y te damos las gracias, plenamente convencidos, Señor, que estás entre nosotros para enseñarnos, para revelarnos tu palabra, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, y estamos atentos, dispuestos, Señor, a escucharte, porque por medio de tu palabra, Señor, crecemos espiritualmente, y por medio de tu palabra nuestra fe se fortalece más y nos gozamos, bendito Dios, de todo lo que tienes para todos nosotros el día de hoy. Porque tu palabra dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos atentos, Señor, para escucharte. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo estás, Malena? Muy buenas noches. Apo, ¿qué tal? Buenas noches. Mini, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Leo, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti. Apo, muy buenas noches. Que Dios los bendiga grande. Espero no haber omitido a nadie. ¿Sí? ¿Qué tal, Betty? Muy buenas noches. Bueno, pues vayamos por favor a el Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Y recordando nada más la escritura del versículo 7, ya no nos vamos a regresar para ir avanzando, dice así, Mateo capítulo 3, versículo 7. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches, bienvenido como siempre. Dice así, Mateo 3, 7. Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo para ti también. Georgette, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanitas. Dice así, Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver él, está hablando Juan, de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. No era el bautismo de Juan, era el bautismo que Juan hacía en agua, ¿sí? No era, es el bautismo de Juan, no es el bautismo que Juan llevaba a cabo en agua. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan el Bautista les decía a los fariseos y a los saduceos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El día de ayer estuvimos viendo a qué se refiere, por qué les dijo generación de víboras. También
pudimos aprender quiénes son los fariseos, los saduceos, y leímos algunas escrituras, para que la misma palabra nos adentrara más, por decirlo así, en relación a estos dos grupos de judíos, ¿sí? Los fariseos y los saduceos. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la ira venidera. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y bueno, ¿y qué es la ira venidera? Bien, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 10. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, la ira venidera como tal sí aparece en las Escrituras. Y aquí nos dice que el Señor Jesús es quien nos libra de la ira venidera del Padre. Bien, ¿qué es la ira venidera? Vamos hacia allá. ¿Pero quién nos libra? El Señor Jesús, por medio de su obra redentora en la cruz, al pagar con su vida, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, nos justifica y nos libra de la ira venidera de Dios. ¿Por qué la ira venidera? Porque la ira venidera está contra todos aquellos que son pecadores, ¿sí? Pero no me voy a adelantar, mejor que Dios lo explique. ¿Les parece bien? Bien. Vamos ahora a Romanos 1:18. Libro a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nuevamente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Ahora vamos a Isaías capítulo 13. Aquí está muy claro. Isaías 13, versículo 9. ¿Sí? Bueno, para que nadie entre en pánico, gracias a Dios que es el Señor Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, quien nos ha librado de la ira venidera de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Saludo a Rocío, ya te saludé, Rocío, con mucho gusto. A Pili Parra, bienvenida. Katy Camarillo, muy buenas noches. Gracias, Francisco, por anotar la cita. Isaías 13, 9, dice así: he aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré, dice Dios, al mundo por su maldad. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón
y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Sí? Dios va a derramar su ira sobre toda la tierra. Sí, el pastor nos ha estado hablando acerca de todo esto. Sí, en el libro de Apocalipsis hay mucha información acerca de todo esto, pero gracias a Dios que la misericordia de Dios es tan grande, ¿sí? Tan grande que Él envió a su Hijo Jesús a librarnos y a rescatarnos de la ira venidera. Juanita, buenas noches, ¿cómo estás? A rescatarnos de la ira venidera de Dios. ¿Por qué viene la ira venidera de Dios? Por causa de la maldad del hombre, por causa del pecado, por causa de los hijos desobedientes, ¿sí? Que no quieren arrepentirse y que no quieren voltear hacia el Señor. La ira venidera, por eso dice Mateo 3:7, ahora lo podemos comprender mejor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En el versículo, estamos en Mateo capítulo 3, versículo 8, dice, haced pues, hagan pues, frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento. Todos nos hemos arrepentido delante de Dios de todos nuestros pecados. Nada más el día de ayer todos nosotros estuvimos orando y le pedimos perdón a Dios por aquello que no nos hubiésemos arrepentido, ¿sí? Para que no hubiera ningún impedimento para acercarnos a Dios, porque el pecado nos separa de Dios, no nos separa de su amor, porque Él nos ama con amor eterno. No nos separa de su amor, pero sí nos separa de tener una buena comunión con Él. Jocelyn, ¿cómo estás? Buenas noches, Lore, qué bueno que estás aquí, hermanita, gracias a Dios. Y entonces dice la Escritura, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista le decía a los fariseos y a los saduceos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se han arrepentido? Pues entonces actúen como que se han arrepentido, ¿sí? Actúen como alguien que se arrepintió de haber pecado. Y todos nosotros, a Dios gracias, porque por medio del Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, Él es el que nos ha llevado a arrepentimiento, a entristecernos de haber pecado contra Dios. ¿Sí? Hay un arrepentimiento genuino cuando reconocemos que hemos pecado delante de Dios, cuando empezamos a señalar a los demás como los culpables por haber fallado, entonces estamos justificando nuestro pecado. Pero cuando reconocemos que nosotros fuimos los que pecamos contra Dios, entonces, ¿sí? Entonces viene esa paz apacible, esa abrazo de Dios. Lo digo de esta forma. Dios se complace de sus hijos cuando somos obedientes ante Él. Y no hay nada, mis hermanos, que no se manifieste ante la presencia de Dios. Dios lo sabe todo. Podemos esconder nuestro corazón delante de las personas, pero delante de Dios todo se manifiesta. Él sabe cómo somos y Él espera que nosotros nos arrepintamos, como lo hicimos ayer, de nuestros pecados delante de Dios y que reconozcamos, sí, Señor, tú me has dicho, tú has hablado conmigo, ¿sí? Y te pido me perdones, me arrepiento delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces
ante esa convicción de habernos arrepentido delante de Dios, viene un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección del pecado hacia una vida diferente, una vida renovada. ¿Sí? Somos hijos de Dios y debemos expresar el cambio en nuestra vida, ¿sí? El cambio en nuestra vida delante de los que no conocen al Señor. Vean lo que dice Colosenses 3:15. Colosenses capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, vamos a leer del 5 al 13. Del 5 al 13. Colosenses 3, 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo hago una pregunta. Conforme a esta escritura, ¿quién va a hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Dios va a hacer morir lo terrenal en nosotros? Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, haced morir. ¿Quién? Nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí esta epístola a los Colosenses está escrita a la iglesia, ¿sí? A la iglesia de Cristo Jesús. Por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, vosotros también quiere decir que nosotros también, hermanos, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Debemos dejar aquí, dice, 2 puntos, la ira. Debemos nosotros dejar la ira. Debemos dejar el enojo. A veces la ira es un enojo descontrolado, pero el enojo va camino hacia la ira si no lo sabemos calmar. Ira, enojo, malicia. Es planear algo para que dé un resultado conforme a nuestras conveniencias. Esa es malicia. Ira, enojo, malicia, blasfemia. La blasfemia es decir cosas que van en contra de la palabra de Dios, como si Dios no supiera lo que está diciendo. ¿Sí? Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Con nuestros hechos, con las obras dignas de arrepentimiento, ¿sí? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué importante es conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos renueva, ¿sí? La palabra de Dios nos transforma. ¿Cómo sabemos cómo piensa Dios? Escuchando la palabra de Dios. Hola Susi, ¿cómo estás? Mi hermano Alberto Galvez, buenas noches. Dice entonces, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Sí? Versículo 12. Vestíos pues
Debemos de vestirnos cada día como escogidos de Dios. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios, ¿sí? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, ¿sí? Y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De eso nos tenemos que vestir cada día. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Debemos soportarnos, mis hermanos, y debemos perdonarnos unos a otros. Soportarnos significa ser tolerantes unos con otros, ¿sí? Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, si tienes queja contra alguien, aquí dice, sopórtalo, sé tolerante, ¿sí? Y perdónalo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Amén. Unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí viene un desafío del Señor. Y ve que los desafíos del Señor son los que nos hacen pensar y nos convencen. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. ¿Cómo fue que Dios te perdonó? No te dijo, a ver, ¿te acuerdas que hiciste esto y esto y esto y esto? No. Cuando tú le pediste perdón a Dios, Él te perdonó y olvidó. De la misma manera nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Perdonar y olvidar. ¿Sí? Perdonar y olvidar. En el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestirse de amor es el vínculo perfecto. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Entonces, regresando, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Tenemos que vivir de una manera diferente a como vivíamos cuando estábamos en el mundo, porque ya somos de la familia de Dios y expresamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Tu estilo de vida representa a Cristo aquí en la tierra. Otra vez, tu estilo de vida representa a Cristo aquí en la tierra. Somos peregrinos y extranjeros, ¿sí?, en esta tierra, y debemos de vivir lo que dice la palabra de Dios. Es un estilo de vida diferente. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, Mateo capítulo 3, versículo 9. Regresamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 9. Y aquí está Juan, nuevamente hablando con los fariseos y los saduceos, ¿sí? Y dice así, y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Recordemos que él era profeta y entonces el Espíritu Santo le revelaba lo que pensaban los fariseos y los saduceos. Él no adivinaba, era revelado por el Espíritu Santo de Dios que estaba sobre de él. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Porque para Dios nada es imposible. Hola, mi hermanito Chema, muy buenas tardes.
Para Dios nada es imposible. Vamos a las Escrituras. Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos 11, 5. Alabado sea Dios. Dice así: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente de los judíos escogido por gracia. ¿Sí? Bien, en el versículo 19 lo vamos a entender mejor. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, las ramas naturales son los judíos en el buen olivo que es Cristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, por la incredulidad de los judíos, fueron desgajadas esas ramas naturales que estaban injertadas en el buen olivo. Pero tú, es decir, nosotros, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, si Dios no perdonó a los judíos, que son las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, nosotros, los gentiles, si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí? No somos mejores que los judíos, no somos mejores que ellos, ¿sí? Por la desobediencia de ellos, por la incredulidad de ellos, los gentiles entramos, ¿sí?, en la gracia de Dios. Gracias a Dios, ¿sí? Ahora vamos con más claridad. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A ver, recordemos lo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3:9 para retomarlo, si es que lo has olvidado. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora sí, Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros, como somos de fe, la Escritura dice que somos hijos de Abraham, ¿sí? Somos hijos de Abraham. En el versículo 28 y 29 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Aquí está lo que dice la Escritura, donde dice: porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, tú y yo formamos parte de la familia de Dios por causa de la bondad de Dios, ¿sí?, que Dios nos reveló, que Dios se manifestó hacia nuestras vidas por medio de la fe en Cristo Jesús. Como tenemos fe en Cristo Jesús, ahora pertenecemos al linaje de Abraham, ¿sí? Esas piedras que Dios pudo levantar como hijos de Abraham. Alabado sea el Señor. Muy bien, Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo 3, 10. Y dice así la Escritura: y ya también la hacha, ¿conocen las hachas? Sí, ¿verdad? Las hachas son las que usan algunas personas para hacer leña,
¿sí? Para cortar de los troncos porciones más pequeñas, pues para que sirvan como leña, ¿no? Entre otras cosas. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ay, Dios mío, ¿qué estás diciendo? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿sí?, es cortado y echado en el fuego. Es como si nosotros fuésemos un árbol y vamos a dar fruto. Podemos dar un fruto bueno o podemos dar un fruto malo, ¿sí? Podemos dar un fruto bueno o un fruto malo. Vamos a ver otra escritura, Mateo 7:17, que habla de lo mismo y lo vamos a entender mucho mejor. Mateo 7, del 17 al 20. ¿Sí? Dice así: así, todo buen árbol da buenos frutos. Un árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hay árboles buenos y hay árboles malos. Ahora, tipificando a personas, hay personas buenas y personas malas, ¿sí? Ahora regresando al versículo 17 de Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Un árbol que es bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El árbol malo da frutos malos y el árbol bueno, parece un juego de palabras, ¿verdad? Y el árbol bueno da frutos buenos. Bien, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Porque da malos frutos, sus frutos no sirven para nada, ¿sí? Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tipo de fruto damos nosotros? Por los frutos que damos, se conoce si somos un árbol bueno o un árbol malo. Y bueno, pues aquí Juan el Bautista les estaba diciendo a los fariseos y a los saduceos, ¿sí?, que dice, y ya también el hacha, diciéndoles a ellos, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A Juan el Bautista no era muy popular, porque decía las cosas que tenía que decir. Hablaba de parte de Dios, no les andaba endulzando el oído. Él decía lo que Dios le decía que dijera. Él era un profeta de Dios, ¿sí? Él hablaba de parte de Dios las cosas que Dios le decía que dijera. El mismo Señor Jesús contendía con los fariseos y con los saduceos y les decía, paredes blanqueadas, ustedes son huesos muertos, por fuera se ven hermosos, pero por dentro son solo paredes blanqueadas, hipócritas. Ponen cargas sobre las personas que ustedes mismos no pueden llevar, ¿sí? Entonces, por eso Juan el Bautista les hablaba de esa manera a ellos para que se arrepintieran, ¿sí? Y les hablaba como merecían sus hechos. No les endulzaba el oído, les hablaba lo que Dios les decía que hablaran por su bien, para que se arrepintiesen, ¿sí? Alabado sea Dios.
El fuego mencionado en este versículo, ¿sí?, donde dice aquí en Mateo 3:10, si quieren vamos nuevamente, Mateo 3:10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese fuego que menciona esta escritura, ¿sí?, se refiere al fuego mencionado en Apocalipsis 20:15. Es decir, es donde serán echados todos aquellos que sufrirán, ¿sí?, el lago de fuego, donde los incrédulos sufrirán la perdición eterna. Es ese tipo de fuego, del juicio de Dios. Dios ha tenido tanta misericordia con ellos como con nosotros, ¿sí? Porque Dios es bueno y su misericordia es más grande, ¿sí?, que cualquier cosa. Pero aún el castigo de Dios habla de su misericordia, porque Dios nos corrige. ¿Por qué crees que nos corrige? Porque nos ama, porque Dios a quien ama corrige y castiga a todo aquel que recibe como hijo, ¿sí? Eso habla del amor de Dios. Alabado sea por siempre su santo nombre. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice así, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿A quién le está hablando Juan el Bautista? A los fariseos y a los saduceos. Pero todos nosotros ponemos atención y aprendemos de ellos, porque todo lo que está en la Escritura es para nuestro provecho y para nuestro bien. Y si Dios así está hablándole a las ramas naturales, ¿sí?, ¿cómo nosotros no vamos, Dios no va a actuar diferente con nosotros que somos las ramas injertadas en el buen olivo? Ellos son las ramas naturales. Los judíos son las ramas naturales, ¿sí? Porque la salvación viene de los judíos, dice la Escritura, ¿sí? Entonces nosotros que somos los injertados, ¿crees que Dios va a ser diferente con nosotros? ¿No? Si Dios a ellos los está corrigiendo, a nosotros también, porque Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Dios es bueno, es justo y es bueno. Y su justicia habla de su amor y su misericordia. Amén. Versículo 12 dice, su aventador. Su aventador, ¿qué es eso de aventador? ¿Es el que te avienta? Bueno, pues me puse a indagar qué significa aventador. Y aventador es algo que le llaman también zaranda. Zaranda, dice el diccionario, que es un sedazo rectangular, ¿sí?, con fondo de red, con la que se pone el trigo y la paja y se levanta y se avienta hacia arriba, y el viento separa la paja del trigo. El trigo, como es más pesado que la paja, el trigo cae al suelo, pero la paja sale volando con el aire, ¿sí? Y ahora vean lo que dice aquí, lo vamos a entender un poco mejor. Su aventador está en su mano, es decir, su red, haz de cuenta, su red, y limpiará su era y recogerá su trigo. Dios va a recoger su trigo. Nosotros somos el trigo de Dios. Ahorita lo vamos a ver. En el granero. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja.
en fuego que nunca se apagará. El fuego que nunca se apagará es el lago de fuego. Ese fuego nunca se va a apagar. ¿Sí? Esto está hablando de el lago de fuego. Fíjense lo que simboliza el trigo. El trigo es utilizado por el Señor Jesús como representante de los hijos de Dios, los hijos del reino, el trigo. Es el fruto de la buena semilla que Él está sembrando en la tierra, ¿sí? En contraste con la cizaña que Satanás sembró secretamente junto con la buena semilla. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo 13, 24. Vamos a Mateo 13, 24, dice así. Vamos a leer del 24 al 30. ¿Sí? Lo vamos a entender mucho mejor. Les refirió otra parábola diciendo, pongamos todos atención, vean lo que dice. Hola Charito, ¿cómo estás? Tere Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Sí? ¿Que arranquemos la cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Como dijo nuestro hermano Luis, la siega no es la señora que no ve. Lo dijo muy simpáticamente, ¿verdad? Sí, la siega no es la señora que no ve, sino es cuando se levanta la cosecha, ¿sí? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, esos serán los ángeles de Dios, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. El trigo son los hijos de Dios, ¿sí? Son los hijos de Dios. Esos son el trigo. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesús es el trigo también, que tuvo que morir, el grano tuvo que morir, tuvo que morir para dar vida, ¿sí? Y nosotros somos esa buena semilla que Dios siembra en su reino. Amén. Bien. En Juan 12:24, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12:24, Juan 12:24 dice así, desde el versículo 23, vean lo que dice. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí? El Señor Jesús es el grano que cayó en la tierra y que murió para llevar mucho fruto. Amén. Para llevar mucho fruto. Primera de Corintios 15:48. Primera de Corintios capítulo 15,
versículo 48. Gloria a Dios. Dice así, vamos a leer 48 y 49. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. El Señor Jesús es el celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, antes traíamos la imagen de Adán, ¿sí? Éramos almáticos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora la imagen del celestial se está formando dentro de nosotros por medio de la vida de Cristo que da vida, ¿sí? Que da vida y vida en abundancia. Entonces aquellos que son tipificados por el trigo tienen vida por dentro. Es la vida de Cristo. Amén. El Señor Jesús los bautizará en el Espíritu Santo y ya lo ha hecho, y nos recogerá en el granero, ¿sí? Nos recoge en los aires por medio del arrebatamiento, cuando levanta, ¿sí? Para esa malla la levanta, ¿sí? Entonces a nosotros es como que nos toma, ¿sí? Como que nos toma en su granero, en los aires por medio del arrebatamiento. Esto es una tipografía más o menos. Aquellos que son tipificados como paja, ¿sí? Al igual que la cizaña, son los que no tienen vida. Mateo 13, 24. Mateo 13, 24. Esperamos que los estemos entendiendo. Hay tanta información. Ya lo leímos cuando leímos la parábola del reino de los cielos, que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amén. Alabado sea el Señor. Mateo 3, 13. Regresemos a Mateo 3, 13. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús en el Jordán, ¿sí? Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía, imagínate, esa voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús estaba reuniendo con el Espíritu Santo en el Jordán. Amén. El Espíritu Santo en el Jordán. Alabado sea el Señor. Y ahí empezó el ministerio del Señor Jesús. Lucas lo dice de esta manera. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Si quieren, vayamos para allá. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, recuerden que está ahí Juan el Bautista bautizando, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió. ¿De dónde descendió? Del cielo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No, el Espíritu Santo no es una paloma, pero descendió suavemente
como una paloma sobre el Señor Jesús. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Amén. ¿A los cuántos años inició el Señor Jesús su ministerio? A la edad más o menos, aquí dice, como de 30 años. Amén. También el Señor Jesús se bautizó en agua para cumplir toda ley. Él vino a cumplir, no vino a abrogar, vino a cumplir la ley. Amén. Alabado sea el Señor. Pues gracias a Dios por lo que Dios nos ha revelado, ¿sí? Las escrituras y todo lo que leemos y aprendemos es para nuestro provecho, para nuestro bien, para aprender. Amén. Hoy podemos comprender el gran amor que Dios ha tenido por todos nosotros y nos ha librado de la ira venidera de Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios fue sobre el Señor Jesús por causa de nuestro pecado, porque Él estaba en la cruz cargando el pecado de toda la humanidad, y la ira de Dios fue sobre de Él. Y Él pagó el precio de nuestros pecados para salvarnos de la ira venidera de Dios. Por eso Él es nuestro Salvador. Él es el Cristo. Cristo significa Salvador, el ungido de Dios. Amén. Entonces, alabado sea Dios por esa gracia y esa misericordia que no merecemos, hermanos, porque no hicimos nada para merecerlo. Todo esto Dios nos los concedió solo por amor y por misericordia. Entonces tenemos una salvación preciosa que Dios nos ha concedido y por la cual somos hijos de Dios, del Dios vivo y verdadero. Somos muy afortunados, somos muy bendecidos de ser llamados hijos de Dios, de que nuestros pecados fueron perdonados por la obra redentora de Cristo Jesús. Gracias a Dios por esa fe que nos ha sido concedida. Dios nos dio a cada uno de nosotros una porción de fe, ¿sí? Y en esa porción de fe nosotros la estamos alimentando al escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Mientras más conocemos a Dios, nuestra fe se va fortaleciendo más y más y más, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. El tiempo que tú le has dedicado a escuchar la palabra de Dios es un tiempo que no te será quitado. Tú sabes escoger la mejor parte. La mejor parte de tu vida es escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, y tú recibes vida cuando recibes la palabra de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Démosle gracias a Dios entre todos por lo que Él nos está revelando. La próxima clase estudiaremos el capítulo 4 y ahí nos vamos a ir, sí, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque Dios nos revela muchas cosas a través de esta manera de leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esa gracia que nos has concedido, que no merecemos, Señor, pero tuviste misericordia y tienes misericordia de todos nosotros, y por esa gracia hoy somos llamados hijos de Dios, por el puro afecto de tu voluntad. Padre, te agradecemos esta bondad que nos has concedido. Ayúdanos a permanecer arraigados y cimentados en ti. Ayúdanos, Señor, a manifestar el grato olor de tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a
ser hallados en Cristo, para que cuando venga nuestro Señor Jesús por los suyos, estemos con Él todos los días, para siempre. Bendito seas, Padre. Gracias, gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos revela tu palabra. Gracias, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, gracias a Dios siempre por su gracia. Amén. Unos minutitos nada más. Está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos un mensaje, una enseñanza de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, recuerden que mañana también hay servicio, ¿sí? Servicio desde las 8 de la noche, todos juntos alabamos a Dios porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Y Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También hay un mensaje de parte de Dios para todos nosotros y entonces debemos estar ahí también atentos, creciendo lo que los hermanos nos van a compartir. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Les mandamos un cariñoso, respetuoso abrazo a todos. Bendiciones. Muy buenas noches. Unos minutitos y nos volvemos a conectar. Bendiciones.